Y hoy vamos a ver un tema que es probablemente muy aplicable en la iglesia de hoy. Sansón fue un hombre que Dios usó en sus propósitos con el pueblo hebreo. Y a pesar de cómo entendamos el relato de este hombre, lo vamos a ver aparecer en el capítulo 11 del libro de la Carta a los Hebreos, donde está la galería de los hombres de la fe. Allí están parte de los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento. Pero en Jueces 16:21 muestra el aparatoso final de Sansón. Porque Dios no oculta los pecados de los hombres y mujeres de fe, para que sepas que ellos eran también de carne y hueso, como tú. Pecadores con una naturaleza caída, con sentimientos, impulsos, emociones, fortalezas, debilidades y sujetos a tentaciones exactamente igual que tú. Y sin intención de faltarle el respeto, ni menospreciar, ni denigrar a Sansón, hoy veremos la manera de cómo el pecado lo engañó. Y el propósito es que te sirva de ejemplo para que aprendas la lección y que sigas los mandatos de Dios, evitando obviamente los errores que Él cometió. Y dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 11 y 12, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Punto número 1, los factores del pecado. Dice en Jueces 10, capítulo 10, versos 6 al 9, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Y estos afligieron y quebrantaron a los israelitas ese año. Y por 18 años oprimieron a todos los israelitas que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Y se angustió Israel en gran manera. Todo este relato que hace el capítulo 10 de Jueces, se dan cuenta, es una gran tristeza. Afligidos, atormentados, agobiados, castigados. Pero empieza con una sola frase. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y quiero hacerles notar que ellos no solamente hicieron grandes demostraciones pecaminosas, solo se apartaron del Señor. En la historia de Israel existen muchos episodios que tienen semejanza. Vean usted, de estar en una buena relación con Dios, de disfrutar de sus bendiciones, de pronto pasan, sin motivo aparente, a una condición pecaminosa que provoca la ira de Dios. Y como consecuencia, bueno, empiezan a sufrir tiempos difíciles, de gran lucha, de pérdidas, de la misma manera que está pasando hoy en la iglesia. Pero este texto no solamente es para que veas la paja en el ojo ajeno y que lamentes la condición de ellos, sino para que analices tu propia vida. Y el tiempo de los jueces de Israel es un buen motivo de análisis. Dice en Jueces 13, verso 1, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor.
¿Cuál es el que hemos leído? Era 10. Ahora estamos en el 13 y no cambia la condición. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos, ahora por 40 años. La cosa no cambió, ¿sí? En el anterior pasaje hemos visto que 18 años estaban atormentados, pues ahora les subió la dosis, 40. En la época de Sansón, el pueblo hebreo se apartó de los caminos de Dios y sufrieron otra vez su disciplina. Y esta vez el tiempo de sometimiento, de esclavitud, fue más prolongado. Es que el Señor nunca improvisa, siempre hace lo que es necesario y utiliza métodos muy efectivos, además por el tiempo que sea necesario. Así es que cuando tú dices, estoy ya bien, pequé, de acuerdo, estoy sufriendo pero ya demasiado tiempo, no, es el tiempo que el Señor requiere para que tú cambies tu condición. Así que mientras más se prolongue el tiempo, como se podría decir, de agonía, el tiempo de sufrimiento, el tiempo de angustia, ya deberías estar revisando tu propio corazón en qué está fallando. Dios en su soberanía, sin embargo, obra un milagro en una mujer estéril para que concibiera un hijo. Jueces 13, versos 2 y 3. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Elige una de las familias de la tribu de Israel, la de Dan, y eso demuestra en nuestro tiempo que en cada familia cristiana puede ser bendecida en su misión específica. Y Dios tenía un propósito especial para este niño. Y para que no se diga que no estaba todo claro, se lo hace saber a la madre para que tuviera todos los cuidados necesarios. Es que, padres, escuchen, ustedes han recibido hijos, hijas, a su cuidado, y lo que están ellos haciendo hoy es responsabilidad suya. Mira lo que dice Jueces 13, del 4 al 5. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Queda claro, ¿no es cierto?, para los padres la misión que ese hijo tenía. Y las razones obviamente son bastante atendibles. Sansón estaba destinado a ser un hombre especial, con un propósito divino en su vida. Es decir, sería el nazareo completamente dedicado a Dios, al servicio en su obra y sus propósitos, y con ciertos requisitos, lo mismo, exactamente igual, que es un cristiano. No es un hombre común en una obra común. Y el ministerio de Sansón tenía como propósito procurar la liberación del pueblo de Dios del yugo de los filisteos. Y Sansón fue bendecido desde su nacimiento por medio del Espíritu Santo que estaba reposando sobre él. Lo que dice Jueces 13, versos 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Mahané, Dan, entre Sora y Estaol. ¿Qué está diciendo, queridos hermanos, hermanas? Te dice también que la mano de Dios está sobre ti. Y está desde antes de nacer. Y tú puedes percibir sus bendiciones todo el tiempo. El asunto está, nuevamente, en que tú estés verdaderamente atento, despierto, en vigilia.
Porque lo más importante es que sepas qué es una bendición. Porque no puedes olvidar que también el maligno se manifiesta con poder. Y si no estás atento, es posible que le atribuyas a Dios algo que no procede de su voluntad. Y eso te cause pesar. ¿No es esa una de las características de nuestras condiciones reales cuando sufrimos? Oramos y decimos, sí, Dios me está dando esto. Pero es en realidad producto de tu propio corazón, ¿no? Producto de las circunstancias, y tú no supiste entender. Y desde luego, las consecuencias que vienen son realmente complicadas. Es fácil confundirte. ¿Cuándo? Cuando estás satisfecho con lo que la carne se satisface. Así que si tú has pedido algo, una pareja, un matrimonio, un divorcio, un trabajo, una casa, lo que sea, si eso solo está satisfaciendo tu carne, ten mucho cuidado. No vaya a ser que estás creyendo que viene de Dios y tiene otro origen. En Jueces 14, versos 5 y 6, dice la palabra que entonces Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y allí un león joven venía rugiendo hacia él, pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vean ustedes cómo empieza la palabra a reflejar un comportamiento diferente de lo que debería ser normal. ¿Qué habría pasado? ¿En qué momento se perdió la relación entre Sansón y sus padres? Para que él no les contara, porque eso dice, no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué momento se perdió la comunicación entre padres e hijos? Nos encantaría decir, fue culpable. No. Y la Biblia no lo está mencionando, simplemente dice que en un determinado momento, ante una circunstancia, pero vean ustedes, que es extremadamente rara, un león cachorro, que no es una cosa pequeña, ¿no es cierto?, viene y provoca una preocupación, un problema, que sin embargo Sansón lo atiende fácilmente, dice así como si fuera un cabrito. Así que lo que ha acontecido, ¿no es cierto?, es algo sobrenatural. Pero Sansón, dice la Escritura, no comenta nada con sus padres. Primer signo de alerta. ¿Cómo está la comunicación tuya con tus hijos? Pues eso debería llamarte la atención si tus hijos no te comentan todo lo que les pasa. Dios le concedió a Sansón pues una fuerza sobrenatural para que la usara en defensa de su pueblo. Pero debía tener él una sabiduría para seguir la guía divina y evitar el engaño del pecado. Porque Sansón representa a cada uno de nosotros, a cada cristiano que es llamado a la obra de Dios. Y vean lo que escribió el salmista en el Salmo 138. El Señor cumplirá su propósito en mí. Vean ustedes que no está diciendo, ojalá que Dios haga lo que Él quiere hacer en mí. No, dice afirmativamente, Dios cumplirá
su propósito en mí. Dalo por hecho que Dios va a cumplir el propósito por el cual Él te ha llamado a su obra en ti. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Así que nosotros sabemos que aunque pases por grandes angustias, Dios te va a dar fuerzas. ¿Para qué? Para que puedas enfrentar el furor de tus enemigos. Él extiende su mano y te pone a salvo. Bueno, bien, tal vez tú digas, y viéndolos algunos hermanos, podría decir, sí, ciertamente, nada que ver con la fuerza de Sansón, ¿cierto? Ahora, claro, si habláramos de porfiados, creo que van por ahí, ¿no? Bien porfiados como Sansón, yo creo que sí. Ahora, fuertes como él, yo creo que no. Pero la fortaleza que tú tienes como cristiano proviene de Dios. Está contigo. Y es más poderosa y efectiva que la fuerza que tenía Sansón. Sansón fue un niño con un propósito divino, de igual manera que tú tienes un propósito en la obra de Dios. Dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes, y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Nos está poniendo Pablo en la carta a los tesalonicenses el deseo de que ustedes sean dignos del llamado del que fueron objeto. Y para eso requiere algo de ti. ¿O dirías, no, yo me tengo que dejar nomás llevar por las olas de los vendavales? No. Tienes que tú hacer tu parte. Debes saber que al haber sido llamado a formar parte de su pueblo, se puede cumplir todo lo bueno que tú deseas y puedes concluir todo lo que has empezado a hacer, siempre y cuando tu vida corresponda a obediencia y confianza en el Señor. Así que todo lo que tú te propongas a hacer va a provenir de Dios. Por lo tanto, se va a concluir apropiadamente. Sansón fue dedicado a Dios. Y del mismo modo, cuando te conviertes a Cristo, eres separado del mundo para vivir consagrado a su voluntad y a sus propósitos. Recuerdo que cuando sucedió eso conmigo, que me llamó el Señor, y quienes estaban conmigo, que eran mi familia, Marlene y mis 3 hijas, y estaba también a su lado los que nosotros consideramos nuestros papás espirituales, me dijeron, después de enterarse que Dios había tomado control de mi vida ese día, en ese culto, me abrazaron y me dijeron, hoy hubo fiesta en el cielo. Yo no entendía nada, ¿cierto? Pero eso es lo que ha acontecido. Es un evento especial y único. Pero eso te llama a Él, a algo que tú debes entender. Primero de Pedro 2 te lo aclara. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que disfruten la vida y la paz en bomba y puedan hacer lo que quieran. Pues no, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Por lo tanto, ahí tienes tu tarea, ¿no es cierto? Es anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo lo anuncias? Pues puedes decir, yo no tengo mucha capacidad, no tengo el don de evangelismo, no me acuerdo mucho de los versículos. Tu vida debe reflejar ese llamado del que fuiste objeto. Tu vida, ¿sí? Lo que hagas, lo que digas, lo que pienses, cómo decides,
Eso demuestra si eres digno del llamado del que fuiste objeto. ¿Y qué debería suceder para eso? Pues una renovación de tu mente. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Y como les había dicho, en este periodo estamos teniendo prédicas temáticas. Y mi gran preocupación es decir, ¿qué le sigue a esto? ¿Sí? Y bueno, yo tenía mi larga lista de temas por los cuales estoy orando para poder exponer que sea el deseo del Señor. Y sin embargo, a pesar de que mi lista de prioridades estaba en otro lugar, Él me puso que el tema que deberíamos hablar es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y yo dije, sí, está bien, amar a Dios, está bien, que eso es una buena manera, pero no sucede si tú no renuevas tu mente. No va a pasar eso. Puedes decir, amo a Dios, y estoy venerándolo, me duele, afecta. Puedes afirmar todo lo que tú quieras. Si no renuevas tu mente, no puedes amar a Dios con todo tu corazón. ¿Eh? Porque cuando renuevas tu mente, eres libre del pecado, de la dependencia a la carne, y eres capaz de obedecer a Dios siempre. ¿Se dan cuenta? Esa es la vinculación. Entonces, cuando dices, amo a Dios, recuerdas las palabras del Señor Jesús que decía, ¿por qué dices que me amas? El que me ama, cumple mis mandamientos. No es, ay, no se puede, qué difícil es hacer caso a Dios. Entonces no lo amas. No se trata de tus fuerzas ni de tu buena voluntad. Se trata de que el Espíritu Santo está obrando en ti en una mente renovada. Él te ha dado discernimiento para que no seas engañado ni caigas en las tentaciones, para que escuches su voz a través de su palabra. Sansón tenía aquí la misión de comenzar a liberar al pueblo hebreo del yugo de los filisteos. Y vean ustedes que para eso estaba equipado. Tú tienes también la misión de proclamar la vida de Cristo, la libertad del yugo de Satanás y de la condenación del infierno. La misión que tú tienes. Marcos 16 les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Es que la obra de santificación del Espíritu Santo sobre Sansón fue la bendición con la que él pudo hacer todo lo que Dios le mandó que haga. Y los creyentes pues también somos bendecidos con la presencia constante del Espíritu Santo en nosotros. Que dice Juan 14, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si no me aman, les va a ser difícil cumplir lo que yo les digo. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Entonces, si yo amo a Dios, y Él me da su Espíritu, ¿por qué no quiero obedecer sus mandamientos? Así de simple, ¿ya? Sin duda, que así como Sansón tenía mucha fuerza, también tenía debilidades, impulsos, sentimientos y emociones igual que tú. Por eso es necesario que veas tu vida a la luz de las Escrituras. Dios afirma en su palabra que todos los seres humanos somos pecadores, nacidos de una simiente pecadora, con debilidades muy fuertes, que nos arrastran al engaño del pecado. Dice en Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron.
Por eso tú también tienes un pecado que te asedia de manera especial. Un inquilino en anticrético y que paga alquileres y que no te quiere dejar. Es más, tú no quieres que se vaya. ¿Ah? Dices, ¿cómo le voy a devolver el anticrético? Solo abrí la caja y devolverle, pero no lo quieres hacer. Y entonces ese es pecado tuyo y ya le has tomado cariño. Ese pecado es la debilidad individual que tú tienes. Y debes conocerlo, ponerlo delante del Señor, confiar que la obra de Jesucristo en la cruz fue suficiente para librarte, inclusive de ese pecado particular al cual tú ya le has tomado cariño. Mira lo que dice Hebreos 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Te das cuenta? Es algo que tú dejas que suceda y acontezca en tu vida. ¿Por qué fácilmente te envuelve el pecado? Porque vos como tanta guava te quedas ahí y te haces envolver fácilmente. No das pelea. No le luchas al pecado. No quieres huir de él. Abrázame, envolveme nomás, ¿no es cierto? Ahora, tienes que reconocer tú ese pecado, ¿cuál es? No es tu marido, ¿ya? No es tu mujer tampoco. No son tus hijos. Pecado es lo que tú tienes adentro y que lo estás guardando y siempre lo estás utilizando. El pecado que asediaba a Sansón era el pecado de lascivia, la promiscuidad. Él se dejaba dominar por su instinto sexual. Hermano en Cristo, amigo que nos visitas o nos escuchas por el internet, ¿conoces tú cuál es ese pecado que te asedia? Ese pecado que cometes con más frecuencia, ese pecado que te hace caer una y otra vez, ese pecado que tú le dices es simplemente una caída, un error, ya no lo quieres ni siquiera condenar como pecado. Necesitas reconocer el pecado que te asedia y tener una estrategia para huir cada vez que se presente la tentación. Necesitas saber de qué pecado en particular debe ser limpiado por la obra del Espíritu Santo. Y por eso es imperioso que no lo niegues, que no lo escondas, que no lo atesores, tampoco que lo tengas en menos. Es bien peligroso. Sansón sufrió el engaño del pecado. Entró sutilmente en su vida y él no le prestó atención. Lo fue normalizando hasta que le fue fatal. Punto número 2, los efectos del pecado. Dice en Deuteronomio 7, versos 2 al 4. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. ¿Quieres saber qué hicieron? Justo lo que les ha dicho que no hagan. ¿Eh? El pecado
te hace desobedecer a Dios conscientemente, todo el tiempo. Por eso no puedes estar desatento, debes velar y orar. Sansón sabía que Dios había prohibido a los hebreos unirse en matrimonio con moradores de otras naciones. ¿Por qué? Porque eran idólatras y paganos. Podría influenciarlos e inducirlos a la idolatría, al paganismo, a la adoración de estatuas, de animales y de los astros del universo. Todos esos rituales hacían las naciones vecinas. Y esto le pasó al rey Salomón, al rey Acab y a muchos más. Y yo te garantizo que más de uno en este lugar debe haber tenido una experiencia parecida. ¿Por qué? Porque nosotros también somos fanáticos, se puede decir, de adorar a las personas. Adoramos a la esposa, al hijo, al trabajo, adoramos al lugar donde vivimos, el auto que conducimos, la casa que tenemos, hasta los muebles. Nosotros somos afectos a adorar todo. Y el momento que empezamos a adorar algo es cuando ya hemos dejado de adorar a Dios. Sansón sabía que casándose con una mujer no hebrea, pecaba contra Dios, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Por eso hizo una petición al respecto a sus padres, sabiendo él las consecuencias. Jueces 14, 1 y 2. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre. Eso le ha contado. Qué interesante, ¿no? Cuando mató un león, nada. Pero ahora que mira a una mujer, al tiro. ¿Por qué? ¿Qué les dice? Bien, Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos, una filistea, pues ahora tómenmela por mujer. Bien extraña forma de obrar. Pero los padres de Sansón les respondieron muy bien, porque les recordaron el mandato de Dios y lo pusieron a reflexionar. Verso 3. Les respondieron su padre y su madre: ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes? Con tantos estás andando, o entre todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Las chicas de la iglesia, nada que ver. Esta es la que yo quiero, la filistea. Justo, ¿no? Ahora, si observas la sabiduría de los padres y el argumento, nada fiel, pues bien impío que presenta Sansón, te vas a dar cuenta de las muchas veces que tú justificas tu capricho para querer torcer el brazo de Dios. Ya no se trata solamente de que quiero una pareja, se trata de que quiero esto, aquello, aquella otra cosa, esto más y esto otro. No se trata solamente de elegir una persona, se trata de elegir una condición de vida. Y eso es lo que tú argumentas y dices: Señor, eso quiero, y tú dámelo, por favor, ahora. Pero no te conviene, no, ahora. Sansón, reflejado en ti. Los padres de Sansón les recordaron las palabras de Dios para que él reflexione. Pero Sansón, obstinado, era uno de los grupos de varones, no desistió de su intención. Así que cuando te dejas vencer por los deseos de los ojos y los deseos de la carne, pues se te hace difícil entrar en razón. ¿Sí? Si no estás firmemente arraigado en Jesucristo, pues el pecado te va a engañar, aunque estés consciente de que eso te lleva a la desobediencia a Dios. Entonces se dice en el capítulo 16, verso 1, Sansón fue a Gaza,
y allí vio a una ramera y se llegó a ella. ¿No me quieres dar esto? Voy a conseguir por mis medios. Igualito nomás, ¿ya te dan cuenta? Es que el pecado te esclaviza. Y puedes tú ver la vida de Sansón, desordenada en el ámbito sexual. Tal como estaba, hizo que descienda tan bajo que no tuvo problemas de unirse a una mujer ramera. Y Sansón fue reincidente en el pecado de inmoralidad. Y más adelante fornicó varias veces con otra mujer. Mira lo que dice Jueces 16, del 4 al 6. No ha dejado pasar mucho y dice, después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek. Ya van 3, ¿sí? Que se llamaba Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron, persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón, te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Y el otro debió haber abierto los ojos y decir, no, pues estoy con la persona equivocada. No, ¿por qué no hizo eso? Pues simplemente porque él era un reincidente, ¿no? No solamente inició una relación con una mujer impía, sino que se arriesgó a quedar involucrado en sus asuntos personales. Era un tema de ella y los filisteos. Las relaciones que ella tenía con los enemigos de Israel, promovió acuerdos con ellos para engañarlo y conocer su secreto. Los filisteos, ¿qué pasa? Que tenían problemas pues con la fuerza sobrenatural de Sansón y querían encontrar una debilidad de él, hasta que descubrieron cuál era su pecado. Sansón tenía debilidad por las relaciones íntimas con varias mujeres. Bueno, muchos tienen otros problemas con el pecado. Cuidado que digan, ay, sí, como Sansón, yo nada que ver, yo soy puro y casto, hasta con calzón de lata ando. No se trata solamente de que estés evitando la parte sexual. Vos tienes otras cosas peores todavía porque las estás minimizando y crees que no te afectan, ¿cierto? Tal vez la envidia, la falta de perdón, la codicia, el escaso dominio con el dinero. Varios cristianos saben que su pecado los aparta de Dios y siguen mostrando orgullo, falsean la verdad, se dejan llevar por la ira. Muchos tienen la falsa idea de que pueden permanecer cerca del pecado sin sufrir su engaño, pero en realidad viven engañados. Lo mejor para ti es no involucrarte con el pecado, porque te oscurece la visión, te afecta el raciocinio y te engaña sutilmente. Ya lo que dice Santiago, sino que cada uno de ustedes es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Si te das cuenta, todo pecado te da tiempo para razonar, para que te des cuenta que estás a punto de caer y que puedas huir. Pero, si te confías, si no tomas en cuenta la advertencia, el pecado dará a luz la peor condición que puedas tener: estar alejado de Dios. Vean ustedes que Sansón en muchas ocasiones no utilizó correctamente la fuerza sobrenatural que Dios le dio. Vean en Jueces, en el capítulo 16, versos 2 al 3. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche acechándolo. Y estuvieron callados toda la noche y dijeron: esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con los 2 postes, las arrancó junto con sus trancas. O sea, se ha llevado puerta y todo, ¿ya? Entonces se las echó al hombro y se las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón.
hacía unas demostraciones del uso de su fuerza sobrenatural de manera vil y egoísta. Nada más no tenía que salir nomás e irse. No, arranca la puerta, se carga la puerta. Pero todo eso era por causa de esa vida desordenada que él tenía. ¿Y pobrecito Sansón? No, porque tú también puedes usar tu inteligencia, tu capacidad, tus habilidades para tus propios planes y no honrar al Dios Todopoderoso. Tú también tienes la capacidad de hacer cosas distintas, pero deberías hacerlas todas para que Dios sea glorificado y no para que tú seas admirado. Un creyente vive pecando cuando no utiliza dignamente los dones y los recursos que Dios le ha dado. Mira lo que dice Proverbios 12. Los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Hay engaño en el corazón de los que traman mal, pero gozo en los consejeros de paz. El principal engaño del pecado es confiar en ti. Tú mismo te haces el sujeto de poder ser confiable. Y puedes usar la mentira para ocultar un pecado mayor. Es cuando justificas que tu capacidad requiere mayor ocupación y desde luego te dedicas a todo con tal de no congregarte ni edificar tu espíritu. Te buscas todas las ocupaciones posibles. Haces todo lo que sea necesario para no estar en la iglesia. En 1 Samuel 15 dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Así que la desobediencia pues aflige el corazón de Dios. Y hay algunos aquí que estamos afligiendo el corazón de Dios. ¿A ti te duele el corazón cuando ves desobediencia en tu vida? Pues yo te quiero decir que Dios llora por tu familia, llora por la iglesia, llora por este pueblo desobediente. No, pues no creo que llore. Lloró por Jerusalén. Todos prefieren culpar a los demás de su propia desobediencia, echarle la culpa a otros, culpar a las normas, al gobierno, a todo. Es alarmante con qué facilidad puedes culpar a tu mala situación para estar enojado, culpar a la crisis del país para no ofrendar, que culpes a tus papás, que culpes a alguien, que culpes a todo. Eso es bien fácil por cubrir tu desobediencia. Esa tu adaptación del evangelio a tus caprichos. No, Dios ha dicho. ¿Qué cosa ha dicho Dios? Pero vos, ¿qué has entendido de lo que Él ha dicho? El problema es que esta mala conciencia pues aleja a la gente de Dios y endurece sus corazones para no aceptar que Él guíe sus vidas. Ven lo que estás haciendo y nadie quiere saber del cristianismo. No sé si han escuchado, pero alguien ha ido a hacer un trato con Israel a nombre de la fe. No pues, no pueden hacer eso. Has sido tú llamado al arrepentimiento. Pero ¿cómo vas a esperar que otras personas se arrepientan de su pecado si tú no lo haces primero? Si ellos no ven en ti, ¿cómo le vas a decir, arrepiéntete, pecador? Ellos te van a decir, médico, cúrate a ti mismo. La desobediencia, la falta de reconocimientos de tu culpa hace que te separes de Dios, que te alejes cada vez más de Él, hasta que ya no puedas oír su voz, o ya no quieras escuchar hablar de Dios. Puede ser que este sea el caso de algunos que estén aquí. Ahora mismo, Dios está lejos de una vida porque no es el centro de esa vida. Quizás digas, no, he estado orando, pero no recibo ninguna respuesta. Dios ya no me habla. No, no es Dios, eres tú. Eres tú el que se esconde, el que te vas,
el que sigues tu propio camino, en lugar de seguir tomado de su mano. Has sido llamado al arrepentimiento. A ver, yo te digo, ¿cuándo fue la última vez que confesaste tu pecado ante Dios? Dios quiere un corazón arrepentido. Mi oración es que ablande tu corazón. Y lo voy a decir con mucho amor. Que te pode cada vez y te quite esa coraza que tienes. Que aproveche el invierno, así como están podando los árboles, que te corte, pero no el cabello solamente. La conciencia. ¿Por qué? Porque nunca vas a vivir decepcionado cuando Dios te haga volver al redil y cuando siga usando tu vida al servicio de su obra. Te pregunto, ¿estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y rendir tu vida a Dios? No lo condiciones. No digas si primero pasa esto, si segundo pasa esto, si salgo de aquí, si entro allá. No. Piensa en lo peligroso que es ser engañado por el pecado. Punto número 3, los resultados del pecado. Dice Jeremías 5, versos 3 al 4. Oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca. Rehusaron arrepentirse. Entonces yo dije, ciertamente estos son gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino del Señor, ni las ordenanzas de su Dios. El profeta Jeremías. ¿Por qué lo dice esto? Porque el pecado te estanca y te hace estar atascado más tiempo del que tú piensas. Perjudica tus planes, te hace perder oportunidades, también pierdes la esperanza. Aquí está, otra vez Sansón involucrado sexualmente con una mujer filistea. Y se apegó tan fuerte a ella que terminó perdiendo la cabeza y los ojos. Primero los ojos, después la cabeza. Dice 1 Corintios 6. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. La aplicación de esto es, ¿a quién estás uniéndote? No sentimentalmente, no amorosamente, no. ¿Con quién convives fácilmente? ¿Con quién te gusta estar? ¿Qué grupos te gusta, a los que te gusta permanecer? Sansón pensó que podía traspasar la línea del pecado cuantas veces él quisiese sin correr peligro. Pero pasó toda su vida enredado con el pecado de fornicación, cayendo una y otra vez. Y para ti, pues puede ser cualquier otro pecado. Si tú lo reconoces, ya sabes qué tienes que confesar. Sansón no pudo romper esa relación pecaminosa con Dalila, aunque ella no ocultaba su intención de engañarlo. Hay que ver que las filisteas a veces son más honestas que los cristianos, ¿no? Ella no le ha dicho nunca, ¡ay papito, no, mi corderito, nada! No, te voy a churar, ¿sí? Sansón les respondió, dice en Jueces 16, 7 al 10. Si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado y Dalila lo ató con ellas. Y ella tenía hombres al acecho en un aposento interior. Entonces le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego. Así que no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila le dijo a Sansón,
mira que me has engañado, tan bonito que parecías. Y me has dicho mentiras, pensé que eras cristiano. Ahora pues te ruego que me declares cómo te puedo atar. Claro, agregarle la M, te puedo matar porque ya me tienes cansada. ¿Sí? Y si se dan cuenta ustedes, ¿no es cierto? ¿Quién era aquí el que estaba fallando? Ella no, ella era sincera. ¿Sabes qué? Te quiero fajar nomás. Y él le mentía, le engañaba. ¿Por qué son así? ¿Ah? Es que el pecado te lleva a la mentira en cadena. Sansón mintió todo el tiempo a Dalila. ¿Por qué? Porque no quería decirle en qué consistía su fuerza. Y otra vez aparece Sansón en Jueces 16, verso 11. Si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, mira, hasta eso le he hecho gastar. Él les respondió, me debilitaré y seré como cualquier hombre. No, yo creo que era como cualquier hombre, ¿no? Como peor todavía que los otros hombres eran. Los otros todavía no son tan engañosos. Este estaba ahí engañando a Ginimil. No era necesario estar mintiendo tanto, ¿no? Bastaba con que se aleje de esa mujer. Basta con que huyas de ese lugar donde estás inventando. No, ¿y puedes tomar? Sí, no hay problema, sino una copita, pues ahí después una borrachera. No, pero ¿podemos ir a la verbena? Claro, sí, pero sucumbe con hielo, tendría que tomar. Hermanos, tengan cuidado de sus vidas, ¿ya? Casi siempre un pecado te arrastra a cometer otros pecados y te hace insensible. El pecado deteriora tu vida espiritual. ¿Cuándo? Pues cuando no quieres dejar un pecado recurrente y entonces tu amor por Cristo se enfría. Empieza de a poco y de pronto se te hace un buen hábito. Hace decaer tu disposición de preservar tu integridad y tu testimonio. Si por alguna razón estás involucrado en un pecado frecuente, debes saber que va a decaer tu deseo de leer la Biblia, de orar, de dejar de congregarte. Vas a tener ganas de estar en tus cosas, no en las cosas de Dios. Y es la primera señal. No digo que los que no vienen a congregarse ya están andando como Sansón, pero que están bordeando, ¿Ah? Así es que más vale que en lugar de estar encendiendo tu tele, vengas aquí si tienes tiempo, posibilidades y tienes la disposición de cumplir lo que Dios dice. Porque el pecado te va a llevar más lejos de lo que tú te imaginas. Ahí está Sansón no pudiendo romper las relaciones pecaminosas con Dalila. Y eso tiene una explicación bien clara. Y lo dice el Señor en su palabra. Cuando alguien se une a una mujer, así sea, dice, una persona que utiliza su cuerpo para negocio, se une y se hace uno con ella. Así es que no podemos nosotros pensar que los cristianos van a andar como en el carnaval, hoy en día con ella, la siguiente con otra, y las mujeres tampoco, venir y picoteando a uno y al otro. ¿Por qué? Porque si se unen íntimamente, se han hecho uno. No solamente en el matrimonio, en esa condición son uno. Por eso es que Sansón no podía dejar a Dalila. Cuando traspasó la línea de pecado, la siguió cruzando una y otra vez, hasta que se acostumbró a engañarla a Dalila. Y ella, como toda mujer, ¿no es cierto?, es la primera que se da cuenta, pero es la última que quiere aceptarlo. ¿Te está engañando, Sansón? No, está diciendo la verdad. Buenito es, ¿no? Entonces Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima.
Pensé que eras vos. Pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Dalila entonces le dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame cómo se te puede atar. Si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija, dijo él, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro. Este hombre, pero deberíamos escribir el libro de cuentos de Sansón, ¿no? Los pretextos de Sansón para nunca quedar mal. Hay varios cristianos que tienen una buena recopilación de pretextos, excusas para nunca quedar culpables. ¿Por qué no vienes al culto? No, espera, no digas nada mejor, cuidado que te condenes. Tranquilo, no has venido, ya, bastante. ¿Ya? Ni bien acaba de mentir, otra inventa, ¿cierto? Estaba mintiéndole todo el tiempo acerca del origen de su fuerza. Hasta que ella lo presionó más y lo venció. Él cedió y reveló su secreto. No dice cómo ella lo apretó. Pero ya se imaginan qué ha cerrado, ¿no? Para que él ya no quiera mentir más. Ya, ¿no? Mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera, le cree más encima, y las tejió con tela. Entonces le aseguró con la clavija y le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño, se arrancó la clavija del telar, la tela, así que ella le dijo, ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras, el argumento del diablo. Todos los días te habla, te jabona y te dice, ole, hasta que cedes. Es el argumento del diablo, la estrategia del diablo. Cuando alguien te insiste, ya sabes qué quiere. Que peques. Y le apremiaba. Su alma se angustió hasta la muerte. Y él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará, y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. El pecado te engaña, dándote un falso sentido de seguridad. Te hace caminar por el borde de la cornisa y luego te cobra bien caro. Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos y dijo, vengan una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos, y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas, y mandó llamar a un hombre que les rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo, y su fuerza lo dejó. Sansón logró engañar a Dalila por un tiempo, y cuando ya no pudo hacerlo, ella tomó el control de su vida. Hermanos, el pecado llega a controlar tu vida cuando no te detienes a tiempo. Te engaña con una falsa impunidad. El pecado te hace perder la protección de Dios, te deja vulnerable a sus consecuencias. Verso 20, ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él se despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Sansón pensaba que tenía el control de la situación porque se había acostumbrado a pecar. Pero esta vez no fue así. Debido a su reincidencia, su total falta de conciencia, su carencia de arrepentimiento, Dios apartó su espíritu de él.
La persona que desobedece reiteradamente, pues es abandonada por Dios para que se pierda en su propio camino. Dice Primera de Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él, que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La Biblia enseña que Dios no tiene comunión con el pecado. Por eso cada vez que pecas y no te arrepientes, estás solo. El Señor te hace sentir su ausencia. ¿Cuándo? Cuando insistentemente quedas a expensas de la vida pecaminosa de la carne. Cuando Adán pecó, prefirió ocultarse. Cada vez que David recordaba su pecado, sentía que Dios no lo amparaba. Y dice el verso 21, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce, y lo pusieron a girar el molino de la prisión. Es que el pecado te descarta y te quita la capacidad de servir en el ministerio al que Dios te ha llamado. Sansón fue hecho prisionero de los filisteos y estando en la cárcel y habiendo perdido ambos ojos, ya no podía ser juez de Israel. Es una tristeza porque el pecado te descarta para ser útil a Dios y a su obra. Dejas de tener el gozo en el servicio. Nadie puede abrazar el pecado, permanecer en él y cumplir con eficacia el llamado de Dios para su vida. Por su pecado, Sansón terminó pagando con su vista, con su liderazgo, con su libertad, con su testimonio y finalmente con su ministerio. El precio que pagó fue muy alto, más alto de lo que él siquiera se imaginó. Su pecado le costó todo lo que era y todo lo que tenía. Y dice el verso 23 al 25. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. Y para regocijarse, pues decían, nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y cuando estaban bien alegres, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía y lo pusieron de pie entre las columnas. El pecado te lleva a deshonrar a Dios sin que lo puedas evitar. Y vos vas a ser deshonrado delante de todos los demás. Los filisteos estaban pensando que la estatua de su ídolo pagano Dagón era el que había entregado a Sansón en sus manos. Y aunque Sansón realizó varias hazañas a favor de su pueblo y ejerció por 20 años la posición de juez, no fue la clase de líder que debió ser. En su caída, Sansón se deshonró como persona, como líder de Israel y como siervo del Señor. Pero lo peor es que deshonró al Dios creador, pero en medio del pecado, el Señor fue glorificado. Y dice el verso 28 al 30, entonces Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí, te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Sansón palpó las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas. Y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Y Dios se glorificó en Moisés. Toda una vida desordenada por el pecado no dio fruto como una muerte entregada al Señor. Toda una vida desperdiciada, 20 años sin haber hecho
nada bueno para Dios. Cuando un creyente se involucra en el pecado, cae y retrocede en su vida espiritual, pierde el rumbo y el enfoque de su vida cristiana. Yo te pregunto, ¿cuál es ese pecado que te está engañando? O que puede llegar a engañarte. Seguro te dicen, todos lo hacen. La iglesia es un hospital de pecadores. Pero ningún cristiano queda en esa condición para siempre. Cualquiera que se engaña a sí mismo, pensando que algún día podrá confesar y arrepentirse, las Escrituras advierten en Hebreos 10, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Si ya no hay sacrificio que te pueda salvar, entonces estás entregado a la condenación eterna, al fuego que no se consume. La Biblia dice que el pecado produce la muerte espiritual, la condenación eterna en un alma al infierno. Primera de Juan 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por tus propios medios no puedes resolver tu problema de tu pecado, ni evitar que pases la eternidad en el fuego que no se apaga. Jesucristo vino a libertarte de la esclavitud del pecado, tomó tu lugar en la cruz, te hizo salvo eternamente. Lo dice en la primera carta a Timoteo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por eso hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia como el ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Hizo lo que para ti era imposible, pero además te dio una nueva condición de vida, una vida que rechaza el pecado y los engaños. Jesucristo con su muerte en la cruz pagó la culpa de los pecados de toda persona que lo acepte como su Señor y Salvador, y quiera vivir la vida que Él manda que vivan. Si esa es tu condición, pues toma el ejemplo de Jesús. Haz que tu vida refleje la suya y no dejes de crecer a través de la fe en su palabra. Vamos a concluir. Hermanos y personas que nos están viendo, espero que el ejemplo de Sansón haya servido de enseñanza sobre el peligro de coquetear e involucrarse con el pecado. Cuando seas tentado a revolcarte en esas cosas pecaminosas, no te justifiques, diciéndote, no es tan malo. No digas que otros también lo hacen, que será solo por esta vez, que no vas a permitir que tu fe sea dañada y muchas otras mentiras. Tu vida cristiana debe reflejar lo que aprendes cada día en la Biblia. Debe ser la consecuencia de un arrepentimiento genuino. Tus actos son los que vemos. Dios ve tu corazón y Él sabe. Pero tu iglesia, tu familia, tus amigos, ven si realmente eres cristiano. Que no te engañe el pecado. No creas que una vida religiosa le agrada a Dios. Tu asistencia al culto no es suficiente para ser salvo. Quiero invitarte a recibir el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma por medio de Jesús y de su obra en la cruz. Reconoce tu condición, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y ven y congrégate con nosotros. No dejes que el pecado te siga engañando, diciendo que porque una vez sentiste unas mariposas en tu estómago que te dijeron, has recibido a Jesús, eres cristiano.
ven y habla conmigo. Probablemente podamos descubrir que no era fe lo de esa vez. Tal vez era hambre, tal vez era apetito, tal vez un entusiasmo, pero no era fe. Ven y nuevamente encaucemos tu vida. Gracias, Padre. Gracias, Dios bendito, porque tú, a través de la vida de tus hijos, nos das a nosotros la oportunidad de reconducirnos nuevamente. No quiero, Señor, que quedemos tranquilos con lo que hemos escuchado, que solamente se trata de Sansón, de un hombre pecador, en un pecado especial. Quiero que, Señor, tú pongas en nuestros corazones el saber que todo pecado nos aleja de ti. Cualquier cosa mínima que no sea de ti hace que nosotros estemos solos. Señor, guíanos a través de tu palabra para reconocer nuestra verdadera condición. Y danos la oportunidad, Señor, de honrarte cada día en nuestras vidas, en el curso de esta semana. Bendito eres tu Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.